Y bien, amigos del auditorio, continuamos aquí en el marco del Foro Eleva Mexicali, agradeciéndole de antemano su participación en esta edición especial in situ que estamos realizando aquí, posterior a la conclusión de algunas de las conferencias. Y me da muchísimo gusto, realizadas el día de hoy, el primer día de la jornada, y me da muchísimo gusto recibir a Mari Carmen Cortés. Ella es la conductora de Fórmula Financiera, posterior a su participación de su estupenda exposición de perspectivas económicas. Antes que nada, Mari Carmen, bienvenida a Baja California y a esta tu tierra, Mexicali. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. No, al contrario, bueno, pues con Mari Carmen arrancamos un análisis de cómo está la economía en el cierre del 2014, que aun cuando todavía INEGI no nos reporta el comportamiento del tercer trimestre de este 2014, pues sí tenemos un termómetro, Mari Carmen, y me gustaría, porque dentro del público, y lo aclarabas tú dentro de tu exposición, no vamos a hablar de la problemática baja californiana y particularmente de la mexicalense, sino de la coyuntura de la economía en su conjunto, ¿no? Porque finalmente el análisis que acabas de terminar de realizar es así. Entonces, no te voy a pedir que me des un análisis de la economía local, que es otro tema, ¿no? Pero sí algunas pinceladas de lo que para algunos analistas podía implicar el tema de la homologación del IVA. Entonces, si te parece, me encantaría iniciar con la parte de tu análisis, tu reflexión, antes de entrar al futuro, o sea, cómo vemos el 2015, ¿no? Con todo lo que vivimos desde el arranque de esta administración, particularmente con las reformas estructurales, pero vamos entrando primero por el análisis de cómo estábamos iniciando el 2014 y cómo lo estamos balanceando ahorita ya entrando al tercer trimestre del año. Yo creo que todos iniciamos el 2014 con la expectativa de un mayor crecimiento al que se logró. O sea, la expectativa era crecer 3.5 y muy entraditos en marzo, en cuanto se supo el primer trimestre, que crecimos solo 0.8, pues empezaron a desinflar las expectativas, y yo diría desde antes, con todo lo que implicó la reforma fiscal, porque bueno, a ustedes les pegó mucho la homologación del IVA, pero a todos nos pegó. O sea, nosotros ya tenemos el IVA al 16, pero nos pegó en los ingresos, en la no deducción al 100% de las prestaciones sociales, en la no deducción de gastos personales, en el incremento en la tasa del impuesto sobre la renta, que subió en muchos casos hasta 5%, y en todo lo que fueron el pago de IEPS, alimentos chatarra, todo lo que nos impactó. Fue, yo creo que un impacto muy severo en enero, y de ahí que el primer trimestre haya caído tanto. El segundo también bajó, ya subió un poquito más, y la expectativa es que ya a partir del tercer trimestre, o sea, del segundo, íbamos a tener un crecimiento muy elevado. Todavía no tenemos el tercero, pero el IGAE de agosto, que es yo le llamo el pre-PIB, ¿no? Todavía no tenemos hablan de una marcada desaceleración en los tres sectores, el primero, el secundario y el terciario. Es una mala noticia. Yo creo que no se va a alcanzar el 2.7 que ajustó el secretario de Hacienda. Yo creo que vamos a estar más pegados al 2.4 que decía el Banco de México, y todo se está empeorando más de septiembre para acá. Se está descomponiendo el mercado petrolero. Así es. Me detengo aquí en el tema del mercado petrolero porque tuvimos la oportunidad de la producción de expansión industrial de estar el pasado mes de septiembre. Ustedes recordarán que Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, presenta ante la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, ¿no?, su paquete económico. Tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso de la Unión, y bueno, ahí voy a desmembrar un poquito de las cosas positivas para el 2015, que tú también, algunas observaciones que hiciste durante tu exposición, Mari Carmen, pero me quiero detener en el precio del petróleo, porque ahí tuvimos la oportunidad también de conversar con Juan Buenotorio, que finalmente pues es uno de los coordinadores económicos de la fracción del PAN, y él decía que sí iban a presentar una propuesta o contrapropuesta al paquete fiscal que llevaba el Ejecutivo en representación, en este caso por parte de Luis Videgaray. Que bueno, estamos grabando este programa el día 30 de octubre y todavía no sabemos si lo va a presentar mañana 31, ¿verdad? Ya no lo presentó. Que quién sabe si lo va a presentar, ¿verdad? Entonces, pero ahorita que estamos grabando, amigos del auditorio, ya cuando salga al aire el programa, pues ya sabremos si lo presentaron o no, particularmente la fracción del PAN. En ese sentido, y en el precio del petróleo, bueno, pues fue tasado y ya se hizo el ajuste, ¿no?, de 81 a 79. Sin embargo, bueno, pues tenemos esta situación en el caso del Senado de la República, que como tú bien lo apuntabas en tu exposición, hay una propuesta del exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de finalmente tener en este país la posibilidad, ¿no?, de tener un margen para poder definir
y no que sea como ha sido en el pasado, que con todo respeto para los diputados, que de repente pues se encomiendan a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ahí a ver si el precio se sostiene cuando hoy en día sabemos de qué manera se está comportando el mercado petrolero, y ahí está el tema importante, ¿no? Entonces me gustaría tu reflexión sobre esta nueva fórmula que está presentando Ernesto Cordero y que tú tuviste la oportunidad de conversarlo con él recientemente. Sí, mira, es una iniciativa muy importante porque por ley de responsabilidad gubernamental, la Secretaría de Hacienda tiene que presentar la meta de mezcla mexicana del petróleo cuando presenta el presupuesto, y es una mezcla, una fórmula que ya está elaborada, que está aprobada por el Congreso, muy compleja, que incluye, pondera muchos factores, los futuros, el comportamiento de la mezcla mexicana a lo largo del año, cómo se comportó el crudo ligero, el pesado, en fin, son varios factores, y esa mezcla esa fórmula daba $82 por barril. Pero cada año lo que hace el Congreso es que la estira, la afloja, ¿no? a fines políticos. Lo que hizo Ernesto Cordero es presentar una iniciativa para que el Congreso, la Cámara de Diputados y la de Senadores se vean obligados a respetar la fórmula. Entonces, en el momento que la Secretaría de Hacienda dice son $82, se tiene que respetar, ya no va a haber ocurrencias de que yo creo que me fijé que a lo mejor. Eso me parece un avance, ojalá se apruebe, es una iniciativa de Cordero, que yo, nomás fue secretario de Hacienda, de eso entiende, y por lo pronto lo bajaron a $79 porque un grupo de legisladores fueron con Luis Videgaray y le dijeron actualiza la fórmula. Se presentó el 8 de septiembre con datos de agosto y de septiembre para acá se bajaron los precios en más del 20%. Por eso se ajustó, pero sí ya que deje de haber ocurrencias políticas para jugar con el precio del crudo. Así, otro factor importantísimo, sobre todo en el tema del ajuste, ¿no? Yo platicaba con mis amigos aquí de la Secretaría de Planeación y Finanzas local, y bueno, pues este impacto, esta reducción de ingresos que va a tener el gobierno federal a través de la venta de la caída del precio del petróleo, pues les va a impactar hasta ahorita, si hacemos el cálculo de cómo está hasta ahorita, que si lo pasamos de 82 a 79, pues va a impactar más de 8,000 millones de pesos, y bueno, de qué manera va a impactar a las participaciones estatales. Entonces es una cadenita, ¿no?, donde cada vez vamos a ir haciendo el reajuste. Y bueno, por ahí otro colega periodista decía, bueno, si Peña Nieto desistiera de la compra del avión, ¿no?, presidencial, más o menos el avión presidencial. Pero mira, eso es una tontería, con todo respeto, porque el avión presidencial, que se tiene que cambiar porque ni modo que pongas al presidente de la República a volar en una chatarra, ya se compró. Ya no se puede desistir, es con el Boeing, es el Dreamliner, y y se requiere que el presidente de la República viaje en un avión seguro, ¿no? Yo creo que de al caso, sí, pero bueno, el tema es bueno, a qué le vas, digo, finalmente es por el comparativo, creo que lo hizo el señor Galván en el sentido del costo, ¿no? Porque finalmente pues fue el ejemplo que tenía más a la mano para decir, si quitamos esto, pues lo compensamos. También, ¿no?, es un mal ejemplo porque el costo del avión es un leasing que se va a pagar a lo largo de los años, entonces no son 8,000 millones. No es que lo vas a entregar ahorita. Ni siquiera, o sea, es un mal ejemplo bajo todos los parámetros. Pero ¿en qué le va a recortar? No sé. Así es. Esto es lo que se tendrá en estos días, en estas horas. El 15 de noviembre debe estar aprobado todo el paquete, egresos e ingresos. Lo que hizo el Senado fue decir, aquí está la fórmula, te devuelvo a la Cámara de Diputados el paquete, y ahora ahí lo ideal es que le bajen a los gastos, los egresos, y no a las participaciones estatales y no a los programas sociales. Y el otro gran riesgo es que no eleven el déficit público. Que el gobierno de repente diga a fin de año, gastamos más de lo que recibimos. Así es. Mari Carmen, tengo que marcar un corte muy breve, regresamos, si te pareces, con las partes positivas de sobre todo el tema de transparencia, de que podamos los ciudadanos saber realmente los proyectos, este tema de la georreferenciación, de saber dónde están las obras, el impacto que van a tener las obras faraónicas como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y los trenes, ¿no?, suburbanos que se están planteando para tanto la corrida México-Toluca, México-Querétaro y otros para Guadalajara y Monterrey, en fin, que es donde vemos la inversión importante en la parte de infraestructura del gobierno federal, y algunos de los aspectos que tienen que ver con pobreza, y una reflexión que me pareció maravillosa, ¿no?, que quiero rescatar también de tu ponencia sobre lo expuesto en la Universidad de Harvard, que creo que nos valdría bien a todos los empresarios y empresarias hacer reflexiones al respecto. Así es que con esto y más, amigos de auditorio, vamos a regresar aquí conversando con Mari Carmen Cortés, quien es titular
ya 17 años con el grupo. Igual que tú. Igual que yo, Radio Fórmula, ¿no? Conversando de los aspectos macroeconómicos de México. Volvemos. En Telcel encuentras la mejor opción para estar conectado cuando quieras, no cuando puedas. Te presentamos a tu nuevo mejor amigo, Amigo Tú. El esquema con la tarifa más baja de todas. Así de claro, 98 centavos el mega, 98 centavos el minuto y 98 centavos el mensaje. Además, ahora tus recargas desde solo 100 pesos ya te incluyen WhatsApp. Todo lo que quieres ya lo tienes con Telcel. En Distribuidora Dagal llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinan. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y 4 generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira, Servicios sin Fronteras, el servicio que usted merece. De su estupenda exposición de perspectivas económicas. Antes que nada, Mari Carmen, bienvenida a Baja California y a esta tu tierra, Mexicali. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. No, al contrario, bueno, pues con Mari Carmen arrancamos un análisis de cómo está la economía en el cierre del 2014, que aun cuando todavía INEGI no nos reporta el comportamiento del tercer trimestre de este 2014, pues sí tenemos un termómetro, Mari Carmen, y me gustaría, porque dentro del público, y lo aclarabas tú dentro de tu exposición, no vamos a hablar de la problemática baja californiana y particularmente de la mexicalense, sino de la coyuntura de la economía en su conjunto, ¿no? Porque finalmente el análisis que acabas de terminar de realizando aquí posterior a la conclusión de algunas de las conferencias, y me da muchísimo gusto, realizadas el día de hoy, el primer día de la jornada, y me da muchísimo gusto recibir a Mari Carmen Cortés. Ella es la conductora de Fórmula Financiera, posterior a su participación de Y bien, amigos de auditorio, continuamos aquí en el marco del Foro Eleva Mexicali, agradeciéndole de antemano su participación en esta edición especial in situ que estamos